tras de eso podríamos inferir, ¿cierto?, de que existe una demanda, ¿cierto?, de ese producto relacionado a una palabra clave. Entonces, por ejemplo, podríamos acá revisar, ¿ya?, en Google Chile, en un periodo de 12 meses, y para todas las categorías de búsqueda, algún término de búsqueda que nos interese. Pensemos en un abogado penalista, por ejemplo. Nos interesa saber qué pasa con esa palabra clave. La vamos a clicar acá, ¿ya? Y acá Google nos va a entregar una estadística en términos de interés a lo largo del tiempo, ya que es lo que vemos acá, interés a lo largo del tiempo de la gente en el buscador de Google precisamente respecto a esa palabra clave, ¿ya? ¿Qué nos interesa ver? Nos interesa ver, ¿cierto?, qué está pasando en la estadística, ¿cierto?, en función del tiempo con estas búsquedas. Evidentemente, ¿cierto?, cuando tenemos acá gráficos que van hacia el alza, esa palabra clave deberíamos estarla anotando porque es una palabra clave que puede tener, ¿cierto?, algún interés desde nuestra lógica comercial, ¿ya? Esta herramienta nos sirve también para ir revisando, por ejemplo, qué pasa con esa palabra clave en términos, por ejemplo, de su interés subregional, ¿ya? Acá podemos ver que para este término de búsqueda, que es abogado penalista, nos encontramos con que las regiones con mayores búsquedas en ese sentido serían la región del Biobío por un lado y la región metropolitana, ¿ya? Y bueno, hacia abajo, la misma herramienta, dependiendo de, ¿cierto?, el volumen de búsqueda, nos puede entregar también consultas relacionadas o temas relacionados a esa palabra clave, de manera tal de que podamos también identificar otras palabras clave que nos puedan, ¿cierto?, servir para el diseño de nuestra campaña digital, ¿ya? Ahora acá no nos aparece nada porque en línea general esta palabra es un poco de nicho, no tiene mucho volumen de búsqueda y por ahí a Google se le hace un poco más complicado encontrar estadísticas ciertamente, ¿ya? Otro uso que me gusta darle también a esta herramienta gratuita de Google es analizar un poco qué pasa, por ejemplo, con las búsquedas de marca, que son sumamente interesantes de revisar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando están geolocalizadas en un país, ¿ya? Me explico, acá podríamos hacer fácilmente una comparación entre dos marcas que nos interesa saber cómo están siendo buscadas o de qué manera están siendo buscadas en Google. Por ejemplo, pensemos en Coca-Cola, que hoy día se hizo famosa con el tema de Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Y podríamos comparar esta marca con su archienemigo reconocido, ¿cierto?, que sería en este caso Pepsi. Y vamos a ver cómo se comportan estas marcas, ¿cierto?, en el buscador, principalmente en los últimos 12 meses, ¿cierto?, temporalmente hablando, y geográficamente hablando, en Chile. Podemos ver claramente que la tendencia de búsqueda, en comparación, ¿cierto?, de Pepsi y Coca-Cola, sale ganando Coca-Cola, a pesar de que los colores están invertidos. Se ve acá, ¿cierto?, el color azul sería Coca-Cola, y se ve que hay muchas más tendencias de búsqueda, ¿cierto?, de esta marca por sobre la segunda, ¿ya? Esto nos puede servir para ir viendo también y monitoreando qué pasa con nuestra marca, ¿cierto?, en una zona geográfica en específico. Bien, continuamos con la presentación entonces. Volvamos acá, ¿ya? Recordemos que esta herramienta principalmente nos iba a ayudar, ¿cierto?, para definir nuestras palabras claves centrales. Otros elementos que tenemos que considerar ciertamente para una estrategia efectiva de marketing es cuál, ¿cierto?, es la naturaleza de nuestro negocio en función del tipo de compra que realizan nuestros clientes, ¿ya? Tenemos varias categorías de tipos de compra. En ese sentido, aquí vamos a revisar principalmente las tres más conocidas, ¿ya? Por un lado tenemos el tipo de compra habitual, ¿ya? Este tipo de compra, digamos, es rutinario, es regular, no requiere un gran esfuerzo desde el punto de vista de la decisión, etcétera, etcétera. Entonces, para este tipo de consumidor, ya para este tipo de producto, nos tenemos que concentrar en generar una estrategia en donde la compra sea muy fácil de realizar. Por ejemplo, tener un e-commerce que sea rápido a la hora de navegar, que tenga los productos bien distribuidos, ¿cierto? Para ya no perderme buscando un producto, y por supuesto que tenga medios de pago y sistemas de envío para que me hagan, ¿cierto?, la labor de comprar ese producto lo más práctico y lo más fácil posible, ¿ya? Por otro lado, tenemos también tipos de compras complejas, como por ejemplo un vehículo. Nosotros cuando vamos a comprar un vehículo, o por lo menos en la gran mayoría de los casos, lo que hacemos, ¿cierto?, es una revisión primero de las fichas técnicas de los autos que nos interesan, por ahí revisar, ¿cierto?, los precios, cotizar, no llegar y comprar, sino que más bien acá adquirimos una cierta información importante a nuestros juicios para poder tomar esta decisión compleja de compra.
Y para eso, por ejemplo, es importante, ¿ya? Para este tipo de estrategia o este tipo de cliente, es muy relevante estar en Google, ¿ya? Porque generalmente los tipos de consultas de información para estos casos se realizan justamente en ese motor de búsqueda. Por tanto, la estrategia ahí sería evidentemente tener una presencia importante en google.cl, por ejemplo, para un caso de una empresa que esté localizada acá en el país. Y por otro lado, tenemos una compra también, que este tipo de comprador de impulso, ¿ya? Que no sabía que iba a comprar algo en el día, pero lo vio por ahí, se estimuló, le dieron ganas de comprarlo y lo adquirió, ¿ya? Entonces, para este tipo de comprador, por ejemplo, suena súper interesante generar estrategias en los medios sociales, ¿ya? Porque esta persona probablemente cuando esté navegando por su Facebook o su Instagram va a ver, qué sé yo, si es carnívoro, una hamburguesa rica o unas botas o unas carteras que le llaman la atención y va a ser, ¿cierto? A través de ese estímulo se va a ver impulsado a realizar la compra. Entonces, tenemos que identificar ya dentro de qué clasificación se encuentran nuestros clientes, nuestros productos en función de esto, para poder diseñar una estrategia coherente, ¿cierto? Y que logre los resultados que esperamos. Bien. Ahora, cuando diseñamos un sistema, ¿cierto?, de marketing o un plan de marketing digital, como les decía, tenemos que centrarlo en las palabras clave, con un foco ya de generar idealmente a través de nuestro contenido, nuestras tácticas y estrategias de marketing, estos tres grandes efectos que se entienden, ¿cierto?, que pasan cada uno de los consumidores en su proceso de adquirir un producto, que tienen que ver con, ¿cierto?, generar una presencia de marca, lo que se conoce como awareness en marketing digital. Por otro lado, influenciar de tal manera, ¿cierto?, de que nos considere este potencial cliente como una opción válida de compra a la hora de decidir, ¿cierto?, comprar o no. Y por último, si es que nos compra, generar, ¿cierto?, una satisfacción, ¿ya?, mínima del producto, que lo que logre principalmente en el mundo ideal es que este cliente, ¿cierto?, sea un nuevo vendedor, ya nuestro, porque va a estar probablemente, ¿cierto?, haciendo publicidad gratis de nuestro producto si es que ese producto cumplió con sus expectativas. ¿Ah? Eso es clave. Bien, entonces, en líneas generales, lo que tenemos que hacer cuando vamos a diseñar una estrategia de marketing, ¿ya?, y de marketing digital, ¿ya?, lo que tenemos que diseñar es un embudo de marketing, ¿ya?, que busque principalmente, ¿cierto?, generar estrategias y tácticas que engloben, ¿cierto?, este embudo que va, ¿cierto?, desde el reconocimiento a la compra y a la fidelización. Vamos a ver que el embudo en realidad tiene ciertas etapas intermedias, pero eso lo vamos a ir revisando un poquito más adelante. Ya. Otras consideraciones importantes a la hora de definir una estrategia de marketing digital tiene que ver con ciertas variables que regularmente hay que saber definir, ¿ya? Por un lado, toda estrategia de marketing digital tiene que necesariamente tener, ¿cierto?, unas cuotas geográficas. Tenemos que definir bajo qué rangos geográficos queremos que nuestras campañas estén, ¿cierto?, siendo vistas por nuestros clientes potenciales. Y así podemos definir, por ejemplo, a niveles muy precisos, campañas de posicionamiento en Google o campañas de social media en ciudades, incluso pueblos, con radios de kilómetros determinados por nosotros, ¿cierto? Así de específico podemos ser para definir dónde está ubicado nuestro público objetivo y llegar exclusivamente con mensajes publicitarios hacia ellos. ¿Bien? Otro elemento importante que tenemos que saber definir a la hora de establecer nuestra estrategia, ¿ya?, es el tema, ¿cierto?, demográfico, ¿ya? Definir, por ejemplo, dentro de qué rango de edad están nuestros potenciales clientes, ¿cierto? Y si es que hay una definición de sexo o no la hay en términos de que atendemos exclusivamente a hombres o a mujeres o a ambos. Y por último, por supuesto que también tenemos que saber definir, ¿cierto?, en términos de los gustos y preferencias de nuestros clientes, ¿ya? Tenemos que segmentarlo en función de esos gustos y preferencias para poder ser relevantes, ¿cierto?, a la hora de intentar ya atraerlo hacia nuestro negocio y hacia nuestra oferta de valor, ¿ya? El proceso, en líneas generales, contempla, de este embudo, ¿cierto?, contempla 5 grandes etapas, ¿ya?, que van desde el descubrimiento de la marca, pasando por el interés de la persona hacia la misma. Luego existe una consulta o una investigación por parte de los consumidores, ¿ya? Cuando esas consultas e investigaciones se terminan, probablemente se cierre una venta, ¿cierto? Se compre ese producto y por último, a la hora de utilizar el producto, si es que este cumple con mi expectativa o la supera,
es muy probable que nosotros como consumidores, ¿cierto?, recomendemos a nuestros padres, a nuestros familiares, ¿cierto?, y a nuestros amigos en las redes sociales ese producto porque nos parece que es muy bueno y que cumple, ¿cierto?, con lo que promete, ¿ya? En líneas generales, conceptualmente, este modelo de embudo se conoce como el modelo de las 5A. Ya le había adelantado yo en la clase pasada, ¿cierto?, que por aquí en marketing nos gusta jugar mucho con los nombres extraños y los modelitos con letras, así que este uno más de ellos nomás, simplemente, ¿ya? ¿De qué tratan las etapas? En específico, el awareness es la fase en donde el consumidor está expuesto pasivamente a nuestra publicidad, ¿ya? Y toman, ¿cierto?, decisiones en función de qué tan llamativas podrían ser esas publicidades, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, hay que ser muy creativo a la hora de intentar llamar la atención por parte de nuestros consumidores para que, ¿cierto?, después, ¿cierto?, a través de la curiosidad nos revisen, nos conozcan y nos terminen comprando. La segunda etapa tiene que ver con el appeal, que habla un poco más del interés que podría generar nuestra marca, ¿cierto?, para con el cliente, ¿ya? Acá lo que tenemos que buscar es ciertamente atraer, ser atractivo, ser considerado atractivo por parte de nuestro público objetivo, ¿ya? Y para eso, evidentemente, la forma como nos comunicamos con ellos, los canales que utilizamos, todo el tema gráfico, por supuesto, es sumamente relevante para poder generar una impresión y para poder atraer, ¿cierto?, a estos potenciales clientes y convertirlo en algún modo, ¿cierto?, más adelante en cliente y después en cliente evangelizador. En la cuarta etapa de este embudo, lo que hacemos ciertamente es preguntar, consultar, por ejemplo, con las marcas, información de los productos, consultar con nuestros pares también, información respecto a si es que ese producto ha sido consumido por algún amigo, familiar, etcétera, para escuchar de parte de ellos qué tal, ¿cierto?, cómo anda ese producto, ¿ya? Y con eso poder tomar una decisión de compra, ¿ya? Esa decisión de compra, en el contexto, ¿cierto?, de esta 5A se conoce como el actuar, ¿ya? El acto, en donde ya con la información, ¿cierto?, considerada, sopesada, somos capaces de tomar una decisión de compra en donde seleccionamos una marca que creemos que es la opción más válida, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, satisfacer nuestras necesidades a través de un producto o un servicio. Y por último, como les decía, cuando este producto cumple o idealmente, ¿ya?, supera las expectativas que yo tengo, ¿ya?, a la hora de consumirlo, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a quedar, como se conoce en el marketing, deleitados, ¿ya? Y cuando quedamos deleitados con una marca que nos entiende, que nos cumple y que excede nuestras expectativas, es muy probable que nosotros compartamos, ¿cierto?, por ejemplo, en nuestras redes sociales y hablemos muy bien de esa marca en todos los canales que tenemos, ¿cierto?, a disposición. Y eso, por supuesto, es una gran, digamos, una gran noticia para la empresa. Cuando se hace este trabajo, ¿cierto?, de diseño de embudo marketing de buena manera, ¿ya?, el gran insumo que tenemos para definir si es que fue bueno o no la estrategia es cuantificar, por ejemplo, qué pasó con el inicio del embudo, si que muchos de ellos o pocos de ellos se convirtieron en este tipo de cliente que nos está recomendando. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Al menos en el chat. No, ninguna. Ya, ahí Dani dijo que no sé si alguien quiere activar su micrófono para hacer alguna consulta en el momento. Ahí me avisan nomás, pues si tienen alguna duda de algo, no hay problema, ¿ya? Lo consulto porque es como estoy cerrando una etapa, entonces, si es que tienen alguna duda, sería bueno hacerla ahora. Si no, pasamos entonces a lo que nos conlleva, que tiene que ver con, hecho este diagnóstico ya, teniendo claro, ¿cierto?, cuál podría ser nuestra estrategia de embudo de marketing, tenemos que definir, ¿cierto?, cuáles van a ser los canales en donde vamos a hacer publicidad finalmente, ¿ya? Entonces, vamos a definir un embudo de marketing con diferentes opciones que tenemos publicitarias, ¿ya? Vamos a revisar ahora cuáles son esas opciones y en qué consisten, ¿ya? La primera, y una de las más conocidas, son las famosas, ¿cierto?, social ads, ¿ya? Por este tipo de publicidad vamos a entenderlo como cualquier tipo de acción pagada, ¿ya? Pagada por parte de nosotros, patrocinada, ¿cierto?, en donde utilizamos un canal o una plataforma de red social, ¿cierto?, para poder generar, ¿cierto?, algún tipo de comunicación o publicidad de nuestra marca y de nuestro producto o servicio con un potencial cliente, ¿ya? Entonces, esto más o menos en la práctica, funciona así, ¿ya? Yo tengo mi Facebook, ¿cierto? Idealmente voy navegando, este no es mi Facebook por si acaso, voy navegando, ¿cierto? Voy viendo información y de repente
me encuentro, no sé si se ve acá, ¿cierto? No, Cristian. No se ve la pantalla. No se ve tu pantalla. Ah, no se les ve. No, Ya. nos vemos todos. Voy a dejar de compartir. ¿Se les ve ahora? Ahí sí. Ahora sí. Un Facebook, ya, perfecto. Ya, entonces, vamos a ver de qué trata un poco lo que les comentaba. ¿Ya? Este es un Facebook típico, normal. Aquí estamos viendo ciertas publicaciones de nuestros seguidores, amigos, etcétera. Y cuando vamos navegando, de repente nos encontramos con esto que está acá. ¿Se ve? Dice ahí, publicidad, ¿cierto? Sí. ¿Lo logran ver? Bueno, esto es un social ad, ¿ya? Lo que está haciendo esta marca es pagar cierta cantidad de dinero para imprimirse, para que, ¿cierto?, alguien lo pueda ver, ¿cierto?, y generar una suerte de publicidad en donde idealmente yo haga clic, ¿cierto?, y me convierta eventualmente en un cliente, ¿ya? Y esta publicidad, como les comentaba yo en la clase anterior, va a estar en función del perfil de la persona, ¿ya? Por ejemplo, si una persona que busca en Google zapatos, de que está constantemente revisando, por ejemplo, en tiendas también ese tipo de productos, lo más probable es que cuando navegue acá, ¿cierto?, y vea publicidad, le llegue publicidad relevante en términos de que está viendo zapatos o le están proponiendo por ahí comprar zapatos, botines, etcétera. ¿Bien? Ese es un tipo de publicidad hoy día extremadamente útil para las empresas porque justamente genera ese efecto en donde nosotros definimos: quiero que mi mensaje publicitario llegue a las personas que tengan esta otra y la siguiente característica, y no a los demás. Por tanto, si es que sabemos hacer una buena lectura de cuál es nuestro cliente y qué perfil tiene, es muy útil para generar ventas. ¿Bien? Continuamos entonces con el otro modelo. Les voy a pedir que me confirmen si es que se les ve ahora la presentación. Ahora sí. Sí, se ve. Perfecto. Pasamos a otro modelo de publicidad, que es el que se conoce como posicionamiento SEM. Posicionamiento SEM viene de la sigla en inglés Search Engine Marketing, que no es más que marketing de motores de búsqueda. ¿De qué trata esta cuestión? Principalmente, las empresas acá lo que hacen es pagar cierta suma de dinero para aparecer en Google cuando las personas hacen cierto tipo de búsqueda en Google, ¿ya? Y nuevamente nos vamos a ir al navegador, ¿ya?, para revisar, ¿ya?, en la práctica cómo las empresas hacen este tipo de estrategias. ¿Bien? Entonces vamos a hacer... Perdón. ¿Se les ve ahora el navegador? Se ve Facebook. Se ve Facebook, perfecto. Entonces yo voy a abrir acá una nueva pestaña y me voy a ir a Google. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es buscar zapatos waterproof. ¿Ya? No sé si lo escribí bien, pero Google me va a entender. Ya, aquí la estoy. Entonces, ¿de qué se trata el SEM? Cuando yo hago una búsqueda como esta, como este término de búsqueda, zapatos a prueba de agua en inglés, ¿ya?, hay empresas que están dispuestas a pagarle a Google para aparecer, ¿ya?, y que le hagan clic y visiten su página, idealmente compren zapatos, porque las empresas entienden que si alguien está haciendo esta búsqueda de zapatos waterproof es porque probablemente quiera comprar un par de zapatos de ese tipo. Entonces, todos los resultados que se vean acá que dicen anuncio, pueden ver acá. Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Acá y también acá en las búsquedas, anuncio, anuncio, anuncio. Hasta aquí, todo lo que dice anuncio se entiende como la estrategia SEM de Search Engine Marketing, ¿ya? Que las empresas están pagando una suma de dinero cuando, ¿cierto?, le hacen clic acá para visitar la página web y se lo pagan a Google en un formato de subasta que es bien interesante y bien práctico de implementar. Esta estrategia, muchachos, es grito y plata, porque ¿por qué? Porque cuando alguien está buscando algo es porque probablemente tenga mucho interés en comprarlo. Entonces estamos en una etapa del embudo de marketing donde las personas prácticamente están tomando su decisión de compra. Y ahí es donde evidentemente deberían estar las marcas. ¿Ya? Cristian, una consulta. ¿Sí? ¿Ese Sims tiene que ver igual cuando uno hace una búsqueda en Google y te tira después correos con publicidad? ¿O no? Sí, esa es otro tipo de publicidad que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con el email marketing, ya que es un canal más directo de comunicación. Sí, se nos adelantó acá, pero lo vamos a... Cristian, hoy hay otra persona que levantó la mano, Javiera.
Sí, hola. También mi duda era enfocada a algo similar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que ese sistema de publicidad no genere que al final como que el cliente no quiera nuestra marca? Por ejemplo, es algo que pasa con los videos de YouTube, que al final uno como que ingresa a YouTube y al tiro la publicidad te da, y al final uno termina como llegando a detestar en la publicidad de la marca, porque uno lo encuentra como molesto. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Claro, eh, eh, la principal forma de evitarlo, creo yo, es no haciéndolo. Pero es que acá hay una naturaleza distinta. Fíjense, es bueno el punto. Cuando nosotros estamos navegando en YouTube, ¿cierto? Estamos probablemente viendo una receta, un tutorial de algo, una película pirata, monito, lo que sea. Entonces, estamos en una etapa, ¿cierto?, de nosotros como consumidores en donde no queremos probablemente comprar, ¿ya? Y nos están llegando con publicidad, pero nosotros no queremos comprar, ¿ya? Es muy distinto, por ejemplo, como cuando yo estoy con la intención de compra. ¿Y cuando estoy con la intención de compra? Cuando probablemente estoy buscando en Google información del producto. Entonces, en ese sentido, es mucho más práctico, a mi juicio, y es un muy buen punto el que hace Javiera, pagar por estar en Google cuando la gente esté buscando los productos, a diferencia de pagar por estar en YouTube cuando la gente se está entreteniendo y probablemente no quiera comprar. Entonces, en ese sentido, hay que ser inteligente, utilizar los medios como corresponden y utilizar, ¿cierto?, nuestras inversiones de la manera más eficiente posible. No sé si eso responde a tu pregunta, Javiera. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, continuamos entonces con otro tipo de estrategia, ¿ya? Aquí vamos a hablar también de posicionamiento, al igual, ¿ya?, que hablamos con la estrategia anterior, pero acá cambia la sigla, ¿ya? Y pasamos del SEM al SEO. ¿Qué implica este cambio de palabras? Bueno, el SEO viene de la sigla en inglés, Search Engine Optimization, que tiene que ver con optimización de motores de búsqueda. Y aquí la gracia, principalmente, es tener una página web con contenido de valor. Cuando tenemos buen contenido, ¿cierto?, y la gente busca, Google, obviamente, el modelo de negocio de Google es ser útil, ¿cierto? Si alguien busca dar respuesta a esa consulta de la manera más eficiente posible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por ahí un blog donde explico cómo hacer algo de una forma excelente y alguien busca en Google cómo hacer eso que yo estoy explicando muy bien, es muy probable que aparezca primero con esa consulta porque Google me va a premiar porque mi contenido es bueno y me van a hacer clic, pero acá la diferencia entre el SEO y el SEM es que yo no estoy pagando nada. Simplemente Google me está premiando porque está considerando que mi contenido, el contenido de mi página web, va a poder resolver de muy buena manera, ¿cierto?, la inquietud que tiene esa persona que se metió a Google y realizó una consulta, ¿cierto?, específica, ¿ya? Entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre el SEO y el SEM es relativamente interesante desde el punto de vista de que, por un lado, estamos generando contenido de valor y eso Google lo entiende y lo premia dejándonos dentro de los primeros rankings de Google, ¿ya? Y por otro lado, podemos también tomar el otro camino que es un poquito más fácil, ¿ya? Y simplemente pagarle a Google por aparecer. Tenemos esas dos grandes opciones, ¿bien? Cristian, ¿Sí? ¿no estás proyectando tu presentación o sí? Yo diría que sí, pero no se les ve. Ya, no. No. No, estamos viendo Ya, denme un todavía lo segundo. de los zapatos waterproof. Ya, Y lo otro, ahí aprovechen de utilizar. sí, y lo otro que Bernardita pregunta, dice, ¿y cómo define Googleo que el contenido es bueno? ¿Y cómo define Eso lo Googleo? vamos a ver en el tercer taller, que va a ser exclusivamente de posicionamiento SEO, que es mi especialidad. Y ahí yo les adelanto que por favor esa clase no se la pierdan porque va a estar maravillosa en términos de los tips que les puedo dar para que sus propias páginas web aparezcan en Google de buena manera sin gastar un peso. Ah, mira, porque ahí el Lucas hacía una pregunta similar, dice, profesor, mi audio no funciona, le dejo la pregunta por aquí, ¿qué acciones debo hacer para mantener mi presencia en Google utilizando SEO? Vamos a hacer una clase práctica y teórica exclusiva de SEO la próxima semana. Y ahí vamos a responder todas sus dudas, muchachos. Bueno. Le aprovecho para mandar un saludo a Lucas, que fue alumno mío ahí en la Universidad de Marketing, futuro ingeniero comercial. Un abrazo. Bien, vamos a hacer unas pequeñas prácticas de qué se trata, pero primero quiero dejar claro más o menos los conceptos. ¿Se ve la presentación, cierto? Ahora sí. Sí, se ve. Sí. Ya. Raya para la suma. Posicionamiento SEM, estamos pagando para aparecer en Google por cada clic, ¿cierto?, que el potencial cliente hace. Posicionamiento SEO,
no estamos pagando nada por aparecer en Google, principalmente porque nuestro contenido es tan bueno que Google lo está rankeando primero de por sí, sin necesidad de tener que estar pagando, ¿ya? Ahora vamos a revisar cómo funciona esto en la práctica y cuáles son las herramientas detrás de este tipo de estrategias, ¿ya? Para eso, de nuevo, nos vamos a ir, ¿cierto? Y jugar aquí con el navegador. Espero que no me haya mareado, ¿ya? Y se esté viendo ahora, se están viendo los zapatos de nuevo, ¿no? Ahí se ven los zapatos. Ahí está en Sí, Google. ya, entonces, estamos en Google, perfecto. Entonces, queda claro que esto es SEM, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Queda claro que esto que está aquí también es SEM, ¿cierto? Sí. Sí, Y porque abajo, cuando llegamos ya abajo y no hay anuncio, esto ya es SEO. Por tanto, el ranking 1 en Chile para palabras zapatos waterproof en términos de SEO orgánico que nos está pagando sería esta página de París, ¿cierto? Porque no sale anuncio acá. Y si yo hago clic, ¿cierto? Voy a llegar a la landing page, esto lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? En donde me debería estar mostrando por lo menos un par de zapatos, que es lo que estoy buscando, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre cada uno de los modelos de publicidad? sí. Perfecto. Bien. Ya, dicho eso, vamos a revisar acá dos de las herramientas de análisis que podemos tener implementadas en nuestra página web para poder ir monitoreando cómo funcionan estas estrategias y qué efectos están generando en nuestra campaña de marketing. Por ejemplo, Google Ads se, digamos, gestiona a través de esta herramienta que también es de Google, ¿cierto? Y aquí podemos ver, esto es para el caso de un cliente que tenemos en la agencia, que está ubicado en Chillán, un panel de control que nos muestra qué ha pasado, por ejemplo, en el mes pasado con su campaña de posicionamiento pagado, ¿ya? Y lo interesante de esto es que podemos ir mirando y ir midiendo, ¿cierto? Cuáles son los efectos de nuestras acciones en digital, y eso, por supuesto, es muy bueno porque nos va a dejar o nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Así, por ejemplo, para el mes pasado, ya dentro de los 159 clics que se generaron en esta campaña pagada, esos 159 clics se distribuyeron en distintos tipos de anuncios que tenemos, ¿cierto?, programados en Google, ¿ya? Dependiendo del tipo de servicio, ¿ya? Entonces acá tenemos diferentes grupos de anuncios. Este es abogado genérico, ¿ya? Y se ha llevado casi un 60% de las búsquedas en ese mes. ¿Qué es una búsqueda de abogado genérico? Bueno, la tenemos definido como, por ejemplo, abogado en Chillán, abogado cuando no tienen ningún tipo de especialización, ¿ya? Los otros grupos de anuncios tienen algún grado de especialización, si se quiere. Por ejemplo, acá las búsquedas tienen relación con abogados de tipo penalista, y ahí se activa otro anuncio, distinto al anuncio de abogado genérico. En la práctica, se activó un 19% ya del total de los anuncios para el mes en el caso de esta campaña. Y así tenemos distintos grupos de anuncios con un distinto porcentaje, ¿cierto?, de activación para ese mes. También podemos ver cómo esos grupos de anuncios operan en función de los costos, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver que para el mes pasado, ¿ya?, el 60% de las consultas de abogado genérico generó un costo en términos de peso chileno de 23.534 pesos. O sea, estamos hablando de que los costos de este tipo de campañas tampoco son tan grandes, ya con 24.000 pesos podemos generar, a ver si me ayudan con la matemática, sería 159 por 59%, y eso nos costó casi 25.000 pesos. Ya podemos más o menos monitorear de esa manera. Costos por anuncio es lo que estamos revisando más o menos. Podemos ver la distribución de edad en términos de rango etario, por ejemplo, de esos 159 clics del mes. En este caso podemos ver que, por ejemplo, el 23% de esos clics ya están en el rango de 25 a 34 años. Posteriormente tenemos también un 23% para el rango 45 a 54, etc. Otra cosa que podemos ver acá son, por ejemplo, cómo se distribuyen los tipos de navegantes en términos de los dispositivos. Y acá vemos que justamente el 78% de las consultas para esta campaña han sido a través de dispositivos móviles, ¿ya? Y el remanente, ya, 22%, ¿sí? Esta herramienta es la que utilizamos principalmente para hacer nuestras campañas de posicionamiento pagado, ¿ya? Otra herramienta que se utiliza mucho, que es la que ven acá ahora, se utiliza principalmente para el otro tipo de campañas, que eran estas campañas de posicionamiento SEO, ¿ya? Y acá podemos ver, más o menos monitorear qué es lo que ocurre con nuestro posicionamiento en Google, qué posición tenemos, cuántas veces hemos aparecido en Google, si nos están haciendo clic en los anuncios o no. Acá, por ejemplo, tenemos una situación real de un cliente que tenemos en Santiago, ¿ya?, que le estamos haciendo una campaña de posicionamiento orgánico. Él es kinesiólogo, y si vemos en el horizonte de tiempo, gracias a esta estrategia se han generado
142 clics en esa página web, 6.200 más o menos impresiones. Impresiones se le llama aparecer en Google, no necesariamente que no hagan clic, sino que aparecer. Y en términos de posición estamos en promedio en la posición 14,5. Y aquí podemos ver la evolución en el tiempo de esa página web en términos de posición y de tráfico y de clic, ¿ya? Y aquí vemos ya el detalle, por ejemplo, el detalle de cuáles han sido en volúmenes las impresiones de esa palabra clave, los clics que ha generado y la posición media. Por ejemplo, sin ir más lejos aquí, nos podríamos ir a una palabra, esta por ejemplo que dice Kinesiólogo Santiago. Yo la voy a copiar. Si vemos la estadística, en ese periodo de tiempo ha generado 9 clics, 122 impresiones, y en términos promedio, ya hemos estado dentro de los primeros 10, o sea, en promedio 8. Esto se mueve, podía aparecer quinto, segundo, décimo, 14, pero finalmente de todas estas impresiones se saca un promedio. ¿Bien? En la práctica, ya, por ejemplo, yo copié la palabra clave, entonces, en la práctica esto funciona un poquito así. Yo me voy a Google, pongo el término de búsqueda, cliqueo, y empecemos a ver, ¿ya? Como mi cliente no está haciendo SEM, está haciendo SEO, ¿cierto? Evidentemente no va a aparecer en los anuncios, pero en algún minuto debería estar en algún lado, ¿cierto? ¿Cómo que se llama? De hecho aquí está, si se fijan está orgánicamente primero, segundo, tercero, ¿ya? Está tercero con la página web. Entonces se hace clic acá, llegamos a la página, revisamos la página, ¿cierto? Por ahí nos interesa algún servicio, podemos contactar, podemos ir al blog, ver contenido, si es que nos interesa, o podemos ya derechamente reservar una hora, ¿cierto? Ver el día, la hora y hacer la solicitud, ¿bien? Entonces se trata un poco de eso. Tenemos los dos caminos, podemos pagar y podemos también generar contenido para no tener que pagar y aparecer en una buena posición en Google de igual manera, ¿bien? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Al menos por el chat, nada. No sé si alguien quiere levantar la manito o activar su micrófono. Parece que no. Bien, continuamos entonces con los tipos de publicidad que nos están quedando. Ahora sí me quiero asegurar de que se esté viendo justamente la presentación. Sí se ve. Sí. ¿Se les ve? Perfecto. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Email marketing, que por ahí me lo estaban preguntando. El email marketing no es más que, ¿cierto?, generar una suerte de comunicación directa con nuestros clientes a través de, por ejemplo, promociones o generación de contenido de valor que nos comunican a través de nuestro correo electrónico, ¿cierto? Para poder posteriormente en algún minuto convertir a ese potencial cliente en un cliente que nos compre regularmente, ¿ya? Entonces, acá no sé si se requiera mucho explicar esto, pero finalmente nosotros tenemos nuestros correos, por ahí les pasamos nuestros correos a las marcas, a las empresas nos invaden muchas veces con información respecto a promociones de sus productos, servicios, etc. Bien, otro tipo de publicidad es la publicidad que se conoce como la de tipo display. Cuando hablamos de publicidad tipo display, hablamos de publicidad con un enfoque bien gráfico, ¿ya? Como pueden aquí ver en esta imagen, ¿ya? Esta publicidad se activa en el sitio web emol.cl, ¿ya? Y bueno, lo que está ocurriendo aquí finalmente es que creo que la empresa Ripley, no sé cuál es la empresa, ya pensemos que es Ripley, ¿ya? Ripley estaría pagando acá una cantidad de dinero, ¿cierto?, para aparecer con este banner en la página web emol.cl, y en ese sentido Google recibe cierto dinero, pero también recibe la página web que hace el hospedaje de la publicidad. Bien, también lo vemos regularmente, ¿cierto?, cuando nosotros navegamos por diario o página informativa, en los banners nos empiezan a aparecer por ahí, ¿cierto?, publicidades de las marcas que nosotros probablemente conocemos, ¿ya? La evolución de display marketing se conoce como se conoce como, se me salió esto, dame un segundo, un pequeño problemita aquí. Ahí sí, perdón, ahí sí. Aquí vuelvo a presentar. Ahí sí. Bien, esta es la evolución del display. ¿De qué trata esta cosa? ¿Ya? Acá hay, digamos, un paso más
¿ya? Porque en el display nosotros decíamos, ok, yo quiero aparecer en esta página web y quiero aparecer, ¿ya? No tenía otra lógica. En cambio acá el retargeting o el remarketing lo que hace primero es asegurarse de que hay cierto interés por parte del cliente para mostrarle publicidad. ¿Y cuál sería ese interés? Que visite primero mi página web. Entonces acá yo pongo primero una condición, que es que el potencial cliente que va a ver mi publicidad gráfica, mi display, primero tiene que sí o sí pasar por mi página. Con eso yo, ¿cierto?, lo tagueo, leo más o menos su gusto y preferencia y le muestro publicidad en función de, por ejemplo, el producto que estaba buscando cuando estaba navegando en mi página. Y eso hace que evidentemente el mensaje publicitario sea mucho más relevante. Por último, y para ir cerrando con este tipo de publicidades que tenemos, ¿cierto?, a la mano para definir nuestra estrategia de marketing digital, esto que comentaba la Javiera, la publicidad de formato enriquecido, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con publicidad en YouTube para estos casos prácticos, ¿ya? Y acá principalmente, ¿cierto?, aparecemos con un mensaje que no se puede omitir, o si se puede omitir, depende más o menos de la lógica que elijamos como empresa utilizar, y generalmente yo recomiendo este tipo de estrategia que sean muy sutiles, justamente para que no se genere ese efecto que nos comentaba nuestra compañera Javiera, que era muchas veces que si aparecemos todo el rato, podemos saturar la marca y generar más bien rechazo que aceptación de parte de la misma. Entonces acá hay que tener mucho cuidado también y saber ser, ¿cierto?, creativo a la hora de generar este tipo de estrategias, ¿ya? Para no aburrir a las personas y evidentemente agregarles valor. Bien, todas estas publicidades, todas estas tácticas, estas estrategias publicitarias que podemos utilizar, tienen que ser medidas. Y para eso utilizamos lo que se conoce como, ¿cierto?, la analítica web, que no es más que una disciplina que nos permite monitorear, medir, ¿cierto?, qué es lo que pasa en nuestra página web para poder ir haciendo optimizaciones e ir mejorando, ¿cierto?, nuestro proceso y nuestro embudo de marketing. ¿Bien? Vamos a ir viendo cómo funciona eso. Me interesa que lo revisemos porque es altamente atractivo utilizar este tipo de herramientas, ¿ya? Porque nos permite generar o tener a disposición información que es muy, muy, muy útil. Entonces yo les voy a compartir acá ahora un pantalla, no sé si se les ve, se le debería estar viendo la herramienta Google Analytics ahora. Sí. Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Qué hace esta herramienta? Bueno, esta herramienta principalmente nos entrega toda la estadística que es lo que está ocurriendo en nuestro sitio web. Por ejemplo, tenemos los números de usuarios, tenemos la duración media, ¿cierto?, de los potenciales clientes en nuestra página web. Podemos ver, por ejemplo, qué canales se están utilizando para llegar a nuestra página. Y, por ejemplo, acá vemos que en este caso tenemos que la búsqueda orgánica, o sea, el posicionamiento SEO, que es sinónimo de búsqueda orgánica, se lleva una gran cantidad de tráfico. Por ejemplo, lo sigue Referral, que serían páginas, sitios web de referencia, y después el marketing directo, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos ir viendo acá? Por ejemplo, las sesiones por dispositivo. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuyen nuestros navegadores. En este caso, para esta página, si se fijan, tiene un efecto distinto a lo que tenía la página del abogado, ¿cierto? Que las visitas eran casi todas móviles. En este caso, ¿cierto?, las visitas son casi todas a través de ordenadores, por lo tanto habría que optimizar la información para este tipo de canales. Podemos ver también las lógicas geográficas. ¿Ya? En esta página tenemos visitas desde Chile, desde México, desde Argentina, Colombia, Uruguay, por ejemplo, para ese periodo de tiempo. Las distribuciones de las visitas por hora, las secciones de la página web más visitadas, las cuantificaciones de los objetivos, si que se han cumplido o no en la página web. Y así tenemos acá 1 millón de información estadística que lo que va a hacer es que si sabemos leerla, ciertamente, vamos a poder tomar mejores decisiones de marketing, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, en adquisición, para ese periodo de tiempo, cómo se están comportando los diferentes canales en términos publicitarios. Acá podemos ver entonces cómo se distribuyen las visitas en la página web en términos de canales utilizados para llegar. Por ejemplo, 43% de las visitas de esta página web se hacen a través de búsqueda orgánica, que sería esto, el posicionamiento SEO, ¿ya? Luego, el 25%, que sería lo verde, son búsquedas directas, o sea, alguien escribe la página en la URL y llega directamente a esa página. El 11% son páginas, digamos, de referencia, o sea, páginas que enlazan a la página y así llegan los clientes. Por último, publicidad pagada, tan solo el 9%, y publicidad a través de redes sociales,
tráfico a través de redes sociales no necesariamente tiene que ser publicidad, un 9,8%. Y así, bueno, tenemos acá una herramienta pero demasiado poderosa para poder revisar, hacer monitoreo y poder ir depurando nuestra estrategia, ¿bien? Vamos a ir cerrando ya la clase con lo último en términos, digamos, en términos de teoría, ¿ya? Me dan un segundo acá. Y bueno, esto finalmente, ¿cierto? Entendemos que el embudo de marketing, ¿ya? De marketing digital, que es lo que tenemos acá al lado, esto es a modo de resumen, ¿ya? Busca, ¿cierto?, capturar clientes en función de las etapas que están cada uno de esos clientes en el embudo de marketing. Por ejemplo, pensemos en comprar un vehículo, ¿ya? Y hay dos personas que están en diferentes etapas de ese embudo que quieren comprar un vehículo, un Jeep, por decir algo. Y tenemos por un lado una persona que recién está con la idea de comprar ese Jeep, por tanto va a estar buscando mucha información, va a estar en esta etapa del embudo, y podemos tener otra persona, la persona B, que ya hizo todo este proceso y lo único que quiere es comprar ya y está buscando, por ejemplo, oferta o descuentos relacionados, ¿cierto?, a esa compra, ¿ya? También hacemos un paralelo acá en función de cómo este embudo de marketing se trabajaba desde la lógica análoga anteriormente al marketing digital y cómo se trabaja de la forma, ¿cierto?, moderna hoy día a través de los canales de marketing digital, ¿cierto? Y vemos que hay, ¿cierto?, ciertas similitudes. Por ejemplo, en la etapa de descubrimiento de cualquier comprador, antes hacían estímulos a través de la televisión, la radio y la revista. Hoy día los canales que utilizamos es, por ejemplo, el email marketing para llegar con una promoción, esto lo vimos, ¿cierto? Estos son todos los canales que revisamos anteriormente, publicidad en YouTube, o un canal de YouTube con información también, no necesariamente tiene que ser publicidad, ¿ya? Publicidad en display, trabajo en redes sociales y trabajo en motores de búsqueda, ¿ya? Aquí tenemos una propuesta en términos de canales para hacerse cargo de esta etapa del embudo. Posteriormente, nos pasamos a la etapa, ¿cierto?, del interés, ¿ya? Y acá ya hay búsqueda un poquito, ¿cierto?, más específica y podemos trabajar, por ejemplo, con estrategias geolocalizadas a través de herramientas como el Google My Business, ¿cierto?, que es una herramienta que ubica los negocios geográficamente, es gratuita, la podemos utilizar también, ¿ya? Google AdWords, que esto sería SEM, lo que les explicaba yo de pagar, ¿cierto?, en Google para poder aparecer en él, y también es una buena idea utilizar posicionamiento SEO en esta etapa, ¿cierto?, del embudo. Cuando hablamos de consulta o investigación, el social media, todo lo que tiene que ver con los testimonios, la review y la gestión de blog es sumamente importante para poder, ¿cierto?, capturar la mayor cantidad de personas en esta etapa. Y por último, la recomendación, ¿cierto? Evidentemente tenemos que saber sociabilizar lo bien que lo hacemos nosotros como las marcas. Entonces, por ahí, por ejemplo, darle la facilidad a los clientes para que puedan compartir nuestros productos a través de Facebook, de WhatsApp, que tengamos una sección donde los clientes valoren nuestros productos, le pongan la estrellita, nos cuenten qué es lo bueno del producto, qué es lo malo del producto para ir mejorándolo. Eso también se da, digamos, en una lógica entre los mismos clientes, de cliente a cliente, y ellos mismos, ¿cierto?, se informan. Y también existen blogs en donde uno, ¿cierto?, se puede dar de manera orgánica o no, podemos pagarle a alguien para que escriba una recomendación y hable, digamos, maravilla de nuestra marca que se ve regularmente en este tipo de estrategia, ¿ya? Para ir cerrando, ya un modelo de estrategia de marketing digital se puede separar en tres grandes apartados, ¿ya? Los tipos de medios pagados, que son medios que yo como empresa estoy generando un pago a algún ente, ¿cierto?, a una contraparte para poder generar esa publicidad. Y aquí tenemos Google Ads, ¿cierto?, Google Display y contenido pagado. O sea, aquí cuando ponemos lucas para aparecer, estamos hablando de medios de tipo pagado. Cuando hablamos de medios propios, ya que parece que esto no debería estar SEM acá, hay un error, ya aquí les comento que esta lámina, aquí lo que debería hacer aparecer son medios propios. Entonces, ¿qué medios propios creen ustedes que podrían aparecer aquí publicitarios en cualquier marca? O sea, ¿de qué medios las empresas son dueños? Y ahí ellos pueden definir, por ejemplo, la publicidad que hacen ahí o el contenido que utilizan. SEO. SEO, muy bien, ¿ya? Y hay otro más interesante que el SEO, porque el SEO lo hacemos para que lleguen a la página web, ¿cierto? Evidentemente, antes de hacer SEO tenemos que tener una página web, ¿cierto? Si no, no vamos a aparecer. Email, por ejemplo, ¿cierto? Todos los canales que, digamos, nosotros somos los dueños, ¿ya? Y en ese sentido no tenemos que estar pagando para poder utilizarlo.
la clave acá, o sea, el corazón de los medios propios, evidentemente, tiene que ser la página web, ¿ya? La página web. Y la página web, ¿cierto?, nos va a generar este efecto en donde lleguen visitas desde social media, desde los buscadores, desde los correos electrónicos, y vamos a ser capaces, ¿cierto?, de utilizar esa página web para medir qué pasa con esos clientes y para medir qué pasa con esos canales. Por eso es muy importante la utilización de Google Analytics, esta herramienta que les mostraba anteriormente, porque nos va a empezar a entregar datos que son relevantes para tomar decisiones de publicidad, ¿ya? Cristian, Y por último, ¿sí? Cristian, Lucas pregunta si las redes sociales también son medios propios. Las redes sociales son medios propios, pero cuando utilizamos una estrategia pagada de redes sociales estaríamos hablando de medios pagados. ¿Se entiende? Ujú. Una publicación orgánica sería propia, pero si esa publicación yo, por ejemplo, le pongo plata para aparecer, estaríamos hablando de medios pagados, ¿ya? Podría estar en ambos lados dependiendo de la gestión. No sé si le queda claro, Lucas. Dice que sí, profe, gracias. Perfecto. Gracias, Marcia, porque en realidad el chat yo no lo estoy mirando. ¿Ya? Cerrando, ya los medios ganados son los medios, como dice el nombre, que hemos ganado, ya que hemos ganado producto de una buena gestión de marca. Por ejemplo, campañas virales, ya, por ejemplo, reviews que hacen personas externas a nosotros, cierto, que no tienen relación con la marca y que la hacen por efectos de hacerlo porque tienen algún interés detrás, cierto, desde la lógica que la gente los vea, pero digamos no hay un acuerdo ahí entre, por ejemplo, quién está haciendo la review y la marca, ¿ya? Por ejemplo, acá yo miren, les cuento algo. Hace un par de días atrás renové mi computador, ¿ya? Generalmente cada 2 años lo estoy renovando, y antes de renovarlo me vi prácticamente unos 10 o 15 canales de YouTube de gallos expertos en tecnología para definir justamente cuál iba a ser el computador que me iba a comprar, ¿ya? Esos son canales ganados. Alguien que es un youtuber que habla de un MacBook Pro que le encantó y, ¿cierto?, quiere que las otras personas también lo utilicen porque es un embajador, un cliente embajador que está enamorado de la marca, ¿bien? A eso se le conoce como medio ganado. Todos estos medios tienen que estar medidos siempre. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones en función a la analítica de datos, ¿bien? Y eso obviamente que es muy importante. Por último, nosotros tenemos que englobar nuestra estrategia digital en función de los canales, ¿cierto?, que vamos a utilizar y la presencia que queremos tener en términos de el awareness, el engagement, el valor de marca y el valor personal. Y con eso generamos un mapa estratégico de canales y medios digitales que nos van a permitir, ¿cierto?, cumplir con nuestros objetivos de marketing digital. ¿Bien? Para ir cerrando, aquí tenemos unos ejemplos de propuestas de flujos de venta, que son los típicos que vemos para ciertos productos que son los más comunes que se pueden comercializar en términos de comercio electrónico. Por ejemplo, un típico flujo de venta en motores de búsqueda funciona un poco así. Hacemos la consulta a través de Google, ¿cierto? Buscamos, qué sé yo, zapatos de cuero, por decir algo. Llegamos a los resultados de búsqueda, ¿cierto? Los primeros 10 generalmente son los que revisamos y hacemos clic en el anuncio que nos llamó más la atención. Al hacer clic, vamos a llegar, ¿cierto?, a lo que se conoce como una landing page. Esa landing page nos va un poco a intentar vender el producto que estamos buscando y nos va a hacer un llamado a la acción. ¿Qué va a hacer? Compra el producto. Evidentemente, si nosotros sentimos que es una buena idea hacerlo, vamos a comprar el producto y vamos a generar, ¿cierto?, un cierre de venta para ese canal en específico. Estamos hablando de, por ejemplo, vender a través de motores de búsqueda. Por otro lado, tenemos otra propuesta de flujo de venta a través de social media, en donde una persona, ¿cierto?, no está buscando en Google, sino que en este caso lo que está haciendo, ¿ya?, es navegando a través de sus redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, etcétera, y se encuentra con un estímulo nuestro, una publicidad que le llama la atención, ¿cierto? Evidentemente esta publicidad tiene que ser lo más segmentada posible para ser lo más relevante posible, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta publicidad, nos llama la atención, hacemos clic acá, llegamos a la página, ¿cierto?, a la landing page, generamos ese llamado a la acción y también terminamos cerrando, ¿cierto?, o concretando esa venta a través de otra estrategia, por otro medio, ¿cierto? Pero todos los caminos llegan a Roma acá, se trata de eso. Y Roma es nuestra página web, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Entonces, hasta aquí más o menos vamos a llegar con la clase en términos de, ¿cierto?, cuáles son las estrategias y las tácticas de marketing digital más utilizadas. Nos quedaría ya para la próxima clase una clase magistral, esto lo digo yo nomás, estoy inventando el nombre, una clase magistral de posicionamiento orgánico, donde les voy a entregar
tips, ¿ya? Y consejos para que sus páginas aparezcan por lo menos en Google Chile y en Google ubicado, por ejemplo, en Chillán, ¿ya? Ese es el desafío de este taller. Y posteriormente, en la última clase, lo que vamos a hacer principalmente es revisar herramientas gratuitas que podemos, ¿cierto? Utilizar sin mayor esfuerzo. Yo les voy a enseñar cómo usarlas, ¿cierto? Para nuestro emprendimiento o nuestra empresa, ¿bien? No sé si hay alguna duda respecto a la clase de hoy o respecto a algún tema relacionado con el taller. Hasta acá estaría la clase. Yo idealmente dejaría acá unos 5 o 10 minutitos para hacer consultas si es que lo estiman conveniente. Muchas gracias, Cristian. Podrían... Yo los tengo una consulta. Edith, consulte nomás. Hola, profesora, la Marcita, ¿cómo están? Hola, muy chicos. bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Hola. Yo tengo una pequeña consulta. Lo que pasa es que yo llegué un poquito tarde, entonces, por otras cositas del trabajo. Entonces, yo tengo algo parecido a lo que dijo usted, pero no estoy segura si es lo mismo o no. Se llama Google Business, algo así, creo. Google My Business, ¿será? Sí. Entonces, Sí. por ejemplo, me pasaban algunas cosas. Por ejemplo, si yo busco ahí en Google mi emprendimiento, sale. No soy la primera, obviamente, Claro, pero claro, sale pero mi dirección. sale cuando la buscan justamente en el sector geográfico donde está ubicada. Sí, Esa es la gracia de Google My Business. ya. Sí, sale. Exacto. Sí, Entonces, eso es claro, lo que la consulta que tengo. acá tenemos una adelantada en la materia, porque justamente Google My Business es una de las herramientas que yo propongo utilizar, tiene costo cero, ya para cualquier emprendedor, costo cero. Nosotros no hacemos nuestra ficha solamente teniendo una cuenta de Gmail, y eso ya genera un efecto en términos de posicionamiento sumamente relevante, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una ficha de Google My Business en Chillán y la asociamos a palabras claves como, por ejemplo, dentista o lo que fuese, nuestro negocio, cuando alguien esté en Chillán y busque dentista, las primeras búsquedas son geolocalizadas, ¿ya? Y sobre todo cuando hablamos de servicios, porque los servicios hay que estar, ¿cierto?, presentes para poder hacerlo. Entonces, ese algoritmo, ya cuando detecta de que yo estoy ubicado donde está la marca, ¿cierto?, y me puede atender de manera fácil, activa, ¿cierto?, la ficha y hace que aparezcamos rapidito en Google y generemos venta a través de ese mecanismo. Es una tremenda herramienta para utilizar de manera gratuita sin gastar un peso, y con eso traemos clientes a nuestra página web o a nuestra social media, lo que sea. Así que muy bien, Edith, ahí la felicito. Vamos a estar viendo cómo optimizar eso la cuarta clase, así que le invito a que no se la pierda. Súper. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario respecto a los contenidos que se dieron hoy? Parece que no hay más dudas. ¿Estuvo clarita la información? ¿Podríamos activar las cámaras o no? Cristian, ¿te funcionará? Los demás Puta, participantes yo creo que me caigo, para sacar pero no sale mi fotito. no sale tu foto. Hagamos una cosa, yo me hago un Photoshop después, po. Yo la Photoshopeo, no hay Ya. problema. Ya, vale. Y ahí vamos. 1, 2, 3. Ahí, ya, ahí están apareciendo más cámaras. Eso. Ahí está. Activen las cámaras, pues, chiquillos, y Ahí yo no estamos. puedo nomás, si soy bien peluzón. Ahí estamos. 1, 2, 3. Eso, ya. Súper bien. Ahí estaban haciendo algunos comentarios. ¿Puedes ver el chat, Cristian, o no? Mientras mando la foto. No, pero lo voy a activar, a ver. Aquí estamos. Sí, redes sociales, perfecto. Ahí, Marcia, gracias a todos los buenos comentarios ¿Sí? por yo la clase. tengo una pequeña consulta con respecto a la asistencia. Lo que pasa es que la clase pasada yo me registré y me llegó de vuelta un correo como afirmando que sí me había registrado, ¿Ya? pero esta vez lo hice y no me llegó nada, entonces no sé si se guardó bien mi asistencia. Sí, lo que pasa es que había un error en el formulario y yo había incorporado 2 veces el correo electrónico, entonces por Sí. eso no se acusó recibo. Pero yo te voy a verificar ahora, ¿ya? Dame un segundo. Ya, muchas gracias. Marcia, como para ir cerrando, yo lo que voy a hacer ahora, bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarle la sección de la página web donde se van a encontrar las clases que estamos realizando. Ya la primera está arriba. En el chat, lo que voy a hacer ahora justamente es que puedo escribir la URL y compartirles más o menos con lo que se podían encontrar para que
los que puedan la revisen, ¿sí? En un segundo. Entonces, acá en esa URL, ¿me escucho o no? ¿Me están escuchando? ¿Hay audio? Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Maravilloso. Bien, en la URL que acabo de pegar en el chat se van a encontrar con esta landing page en donde tenemos ya la primera clase para los que se la perdieron y posteriormente vamos a ir incluyendo cada uno de los módulos que vayamos, ¿cierto?, realizando. En este caso, probablemente mañana o pasado estemos subiendo ya esta clase en streaming, ¿cierto?, en el canal de YouTube para que la puedan ir revisando. Idealmente también me comprometo a subir las presentaciones en formato PDF para que las puedan descargar. Así que los invito a que revisen esa sección, por lo menos, si es que no revisaron la clase anterior, los que puedan revisarla, que lo hagan, y esto va a quedar, obviamente, ahí para quien quiera revisarlo en la eternidad de los tiempos, los 4 módulos, y puedan por ahí tomar apunte en tiempo real y utilizar esta estrategia en sus empresas cuando gusten, ¿ya?